Ok. Entonces Cristo Jesús es la base de nuestra justificación, que es lo que toca el día de hoy de Romanos 5, 12 al final. Pero vamos a hacer algo diferente. Aunque esta sección es la que toca, no vamos realmente a hablar de ella. Vamos a hablar de algo que esta sección menciona. Los miércoles nosotros estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres, ya casi la terminamos, y en unas cuantas semanas más ya vamos a culminar con ese estudio. Todavía queda pendiente Salmos. Llegamos a Salmos capítulo 72 en nuestro estudio los miércoles y todavía faltan muchos más. Pero alguien mencionó que querían un estudio acerca de lo que es tipología. Entonces considero que lo que vamos a hacer es, ya les había dicho, que en vez de reanudar con nuestro estudio de Salmos al terminar Confesión de Fe de Londres, vamos a hacer un estudio de tipología, ¿okay? Los miércoles. Y resulta que Romanos 5, la sección que vamos a ver hoy, habla de tipología. Para ser específico, es un antitipo. Hay tipología o tipos y hay antitipos. Entonces, como nos vamos a meter en Romanos capítulo 5 en esta sección, y es un antitipo, decidí hacer una introducción a la materia de tipología. Muchas personas no saben qué es tipología y es una materia teológica, es una materia teológica muy importante. Tipología abarca muchas cosas y decidí, porque nuevamente Romanos 5 del 12 al final habla de un antitipo, decidí entonces hacer una introducción a lo que es la materia de tipología en esta tarde. Si nosotros leemos Romanos 5, esta sección que toca hoy, vemos un contraste muy grande entre dos individuos. Menciona el nombre de ambos, pero vamos a leerlo rápidamente. Dice Romanos 5, 12. Vemos el nombre de ambos personajes que se contrastan entre uno y el otro, por eso es un antitipo. Entonces Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán, ahí viene, hasta Moisés. Entonces, por uno, es decir, por Adán entró la muerte, y por otro entró la vida. ¿Quién es ese otro? Cristo. Entonces continuamos leyendo, dice el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel no murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí está el antitipo. Un hombre entró el pecado al mundo por el pecado de uno, y vida por la vida perfecta y muerte y resurrección del otro, que es Jesucristo. Entonces un contraste totalmente. Entonces este es un caso de antitipo, ¿sí? Otro antitipo muy conocido, que bueno, debería de ser conocido, todos piensan que Salomón es un tipo de Cristo, pero no, Salomón no es tipo de Cristo. Salomón, al igual que Adán, es un antitipo. Hay más cosas que los separan, aquellas cosas en las cuales son parecidos. Son muy distintos Salomón a Cristo, son muy distintos Adán a Cristo, aunque tienen algunas cosas en similitud, pero la mayoría de las cosas que ellos vivieron y en sus experiencias completamente opuestas a las de Cristo. Entonces no es un tipo, sino un antitipo, lo opuesto, o un contraste. Entonces no vamos a leer o no vamos a estudiar como tal Romanos 5 el día de hoy. Otra vez, lo que vamos a hacer es una introducción a lo que es tipología, para que lo vayan comprendiendo un poquito mejor, para cuando entremos a verlo los miércoles sepan exactamente de qué trata. Y cuando empecemos la próxima semana, porque la próxima semana vamos a estudiar estos versículos, los de Romanos 5:12, ¿sí? Entonces estos todavía están por verse la próxima semana.
Hoy es una introducción a tipos nada más. Y como Romanos 5 es un antitipo, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Me podrías poner el primero, Eliezer? Lo puse en diapositiva para que nos puedan ir siguiendo. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido el día de hoy estar juntos y estudiar esta hermosa materia y una difícil materia porque requiere de mucho estudio. Te pedimos, Señor, que podamos tener una introducción a esta materia de tipología y cuando nos sea posible, Señor, los miércoles comenzar ya de forma oficial esta materia. Señor, que sea de edificación para todos mis hermanos y hermanas. Te damos gracias, Señor, por su salvación. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprender esto, no solo esto, sino lo que vamos a exponer la próxima semana tocante al antitipo entre Adán y Cristo. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, definición de un tipo. Un tipo no significa la persona que está cruzando la calle. ¿Sí? Muchas personas, mira, ¿ya viste aquel tipo de allá? Sí, ese no es un tipo. ¿Ya viste al tipo que se está bajando del camión? Ese no es un tipo. ¿Viste al tipo que cruzó la calle? Se ve sospechoso. Ok, a eso no nos referimos con la palabra tipo. La materia se llama tipología. Ok, y ahorita vamos a ver la etimología y el origen de la palabra. Pero vamos a comenzar. Definición de un tipo. Un tipo es una representación, o sea, una ilustración divinamente ordenada, es decir, no puede ser de imaginación, humana, para prefigurar, aclarar o enseñar alguna verdad de las Escrituras, para ser específico, tocante a Cristo. ¿Ok? Tocante a Cristo. Entonces, todo lo que es una ilustración divinamente ordenada tiene que ser tocante a la vida de Cristo. Entonces, toda la tipología tiene que ver con Cristo. ¿Sí? No hay tipología que no tenga que ver con Cristo. Es decir, algo en el Antiguo Testamento refleja o ilustra o es un ejemplo de algo que Cristo hizo o algo que Cristo dijo o algo que Cristo va a hacer o alguna experiencia que sucedió con la persona de Cristo tocante a cuestiones salvíficas u otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un tipo? Aunque déjenme decirles también que aunque tenemos tipología también en el Nuevo Testamento, es muy poca. La mayoría de los tipos están en el Antiguo Testamento. Otra vez, sí hay tipos en el Nuevo Testamento, pero muy pocos. Todos los tipos en su mayoría vienen del Antiguo Testamento y reflejan al Cristo del Nuevo Testamento. Reflejan o ilustran o dan ejemplo o modelan al Cristo del Nuevo Testamento. ¿Okay? Otra forma de verlo es, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Y ese es el versículo que íbamos a leer en Colosenses. Otra vez, el Antiguo Testamento es la sombra de la cosa que proyectaría dicha sombra. En otras palabras, Cristo materializado. La persona de Cristo Jesús materializado en el Nuevo Testamento reflejaba o aventaba la sombra que era en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento ellos podrían ver sombras de aquel que vendría. ¿Okay? No sé cómo más explicarlo. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a continuar, hermano, por favor. La importancia de estudiar. Ahí viene, vamos a ver la razón para estudiar los tipos. Vamos rápidamente a Colosenses, y este es el versículo que estaba haciendo pedazos. Colosenses, capítulo 2 y versículo 17 nos dice claramente: todo lo cual es sombra. Bueno, si lo leemos desde todo el contexto, pero vamos a leer del 16. Por tanto, nadie os juzgue, este versículo lo conocemos bien, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Aquí a los colosenses Pablo les estaba diciendo: miren, ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia.
Ya no estamos en donde el sábado, es decir, el día sabático, se respeta. El día sabático era en el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento, el día sabático ya no. Y lo que comes, la comida judía, la comida kosher, lo que comes o lo que bebes, tampoco ya no. Y luego también dice, o días de fiesta, ¿no? Comida, bebida o en cuanto a días de fiesta. Porque las fiestas judías también representaban algo de Cristo. Entonces Pablo les estaba diciendo, no se preocupen por las cosas hebraicas, las cosas judías. No se preocupen por la dieta kosher. No se preocupen por si observan el día sabático o no observan el día sabático. No se preocupen por los días de fiesta. ¿Por qué? Dice el versículo 17, porque todo esto, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sí? Entonces está diciendo ahí Colosenses 2, 16 y 17, no se preocupen por guardar la ley, eso ya se cumplió en Cristo. No se compliquen con su dieta kosher, eso también ya se cumplió en Cristo. No se preocupen por las fiestas, que Semana Santa, Semana Pascua, Pentecostés y Hanukkah y Yom Kippur y Rosh Hashanah y Hanukkah. Ya no se preocupen por esas. ¿Por qué? Porque todas esas es un reflejo de la persona de Cristo quien había de venir. Y como ya vino, ya se cumplió en su persona de Cristo Jesús, entonces ya no hay necesidad de todas esas cosas. ¿Sí? Ya no hay necesidad porque ya vino de quien hablaban esas cosas. Yo sé que en la actualidad siguen muchas personas obsesionadas con el día sabático, obsesionadas con la circuncisión, obsesionadas con si como camarón o no como camarón, si como ostión o no como ostión, si como bagre o no como bagre, si como sal kosher o no como sal kosher. Nada de eso importa. Claramente lo dice aquí Colosenses. Nadie te juzgue en comida de bebida, ni en fiestas, ni en día de reposo, porque todo eso era sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces no te preocupes por esas cosas. Cristo ya vino y esas cosas quedaron en el pasado, obsoleto, cumplidas en la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas del Antiguo Testamento eran reflejo o ilustración o ejemplo de algo que tenía que ver con la persona de Cristo Jesús. ¿Okay? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, y sí voy a leer todos los versículos, del 1 al 12, síganme por favor con la vista. 1 Corintios 10, 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, o sea, hablando del tiempo del Éxodo, y todos pasaron el mar, ¿sí? Todo cuando salieron de Egipto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, o identificados, pues, es la palabra bautizados, identificados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, todos estaban parejos, todos tuvieron la misma experiencia. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, todos estaban bajo la teocracia de Dios. Dios era el gobierno ahí en ese tiempo, ellos no tenían rey, no había monarquía, todo lo manejaba la nube, Dios. ¿Okay? Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La nube los seguía, ¿no? La nube los seguía durante la noche, columna de fuego, durante el día, nube de humo. Y seguía al campamento judío, y ellos estaban bajo la autoridad del gobierno de Dios mismo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, fíjense, y el versículo 4 no lo terminé de leer. La roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. O sea, Pablo aquí a los corintios les estaba diciendo que los judíos tenían la columna de fuego de noche y la columna de humo de día, y los seguía, y dice, y estábamos en la roca, y ¿era quién? Cristo. O sea, Pablo está mostrando aquí en 1 Corintios 10
que Cristo Jesús y Dios Padre uno son. Y esa columna de fuego, esa columna de uno, era Cristo, era la representación de Cristo, la ilustración de la persona quien es Cristo. Mas estas cosas, versículo 6, sucedieron como, dice que, ejemplos, o sea, tipos. Es un ejemplo. Lo del Antiguo Testamento era un ejemplo o una ilustración del Cristo por venir. ¿Okay? Mas estas cosas, es decir, la columna, el maná, todo lo que ellos experimentaron al salir de Egipto y los 40 años en el desierto y todo eso es una ilustración o un reflejo de la persona de Cristo Jesús, quien habría de venir. De alguna forma u otra lo reflejan o lo ilustran. Nos dan ejemplo de Él. ¿Okay? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. No forniquemos con algunos. Bueno, el versículo clave era el 6, que sucedieron todas estas cosas como ejemplos. Entonces vemos lo que ya vimos en Colosenses, que leímos en Colosenses 2, la dieta kosher es un tipo, ¿sí? Días de fiesta son un tipo. Luna nueva, día sabático, son tipos. Y aquí menciona las columnas que seguían al pueblo de Israel como tipo, y los ejemplos que estos nos daban de la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a continuar. El origen y el uso de la palabra tipos, pues viene del griego, y viene del griego, la palabra es tupos. La palabra es tupos en el original, que significa impresión o impresión de golpe. Se los explico. Imagínense, quién sabe, posiblemente a usted le pasó esto con su mamá o su abuelita. ¿Nunca le pasó que su mamá o su abuelita agarró la chancla y le pegó a usted tan duro en el lomo, ¡tas!, con la chancla, que quedó marcado la chancla en la espalda? ¿Nunca les ha pasado eso? ¿No les llegó a pasar? Esa chancla voladora que se les quedó marcado en la espalda. ¿Sí? O si no fue chancla, que se les quede la extensión que les quedó la extensión marcada en el lomo, y hasta se te hace así, como quedó la extensión bien marcadita. ¿Sí? Eso es un tupos. Es decir, el golpe fue tan fuerte que dejó la impresión en lo que fue golpeado. ¿Sí? Dejó la impresión, la marca. ¿Sí? Eso es un tupos. Bien, esta palabra aparece un total de 16 veces en el Nuevo Testamento griego original, pero en el español se traduce diferente. ¿Va? Vamos a ver algunas formas. En el español, en nuestro idioma, la Reina Valera 60, se traduce como señal, lugar, figura, ejemplo, modelo o forma. Vamos a ver algunos de estos ejemplos rápidamente. Muy bien, se le traduce señal. Vamos rápidamente a Juan capítulo, el Evangelio de Juan, Juan capítulo 20. Entonces la palabra tupos sí es una palabra bíblica en el griego original. De ahí la palabra tipología, la materia. ¿Okay? Entonces Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal, el tupos de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo quiero ver la impresión de las marcas dejadas por los clavos y por la lanza que le metieron en el costado.
quiero sentir esos huecos, yo quiero ver esas impresiones marcadas, esos tupos. Figura, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 43. La palabra nos dice, Hechos 7, 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Figuras, tipos, tupos, una impresión de algo. Como por ejemplo, pues todo tipo de idolatría que tenemos aquí en nuestro país, que aquí nos sobra la idolatría, ¿no? Aquí todas esas figuritas son tipos o tupos o impresiones de algo que ellos consideran que es real, pero no lo es. Entonces, estos son la forma que se usa la palabra tipos o tupos a lo largo del Nuevo Testamento, 16 veces. Vamos a ver uno más. Ejemplo, bueno, de 1 Corintios ya lo leímos, vamos a ver otro. Este está más fácil porque ya estoy ahí. No es cierto. Bueno, aquí mismo, Hechos 7:44. Hechos 7:44, ahí vuelve otra vez, un par de versículos abajo, volvemos a ver la palabra tupos. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo, tupos, que había visto el tabernáculo. Ahora déjenme decirles, el tabernáculo como tal, todo el tabernáculo, nos podríamos nosotros estudiar un año nada más el tabernáculo y no terminaríamos. ¿Okay? Todo el tabernáculo tiene que ver con tipos. Todo el tabernáculo tiene que ver con la persona de Cristo Jesús. Desde los colores hasta las medidas, los materiales, el fuego, el bronce, la madera, el lino, lo azul, lo blanco, los querubines, los menora, el altar de fuego, el altar de bronce, el altar de incienso, absolutamente todo, el velo, todos los artículos, todos los muebles, cada detalle del tabernáculo como tal habla de la persona de Cristo Jesús de alguna forma u otra. Entonces, estudiar nada más el tabernáculo, dice, es un tipos o un tupos, un modelo de aquel que Dios le permitió a Moisés ver. Entonces, recuerden, ¿qué es un tipo? Un ejemplo, una sombra, una figura en el Antiguo Testamento que representa a la persona de Cristo Jesús de alguna forma en el Nuevo Testamento, la sombra de aquel que vendría. ¿Okay? Vamos a ir a la siguiente, por favor, Eliezer. Ok, clasificación de los tipos. Ya vimos algunos de estos, clasificación o categorías. Y aquí es donde muchas personas se empiezan a perder. Realmente tipología es difícil, es una materia difícil, pero si lo ponemos por categorías, se hace más fácil. ¿Okay? Entonces, si vemos tipología desde el punto de vista de categorías, es mucho más sencillo. Ya les mencioné una categoría. Bueno, vamos a verlo. La primera, personas. Personas, normalmente los llamamos tipos de hombre. Tipos de hombre o personas. No necesariamente son hombres, también pueden ser mujeres, pero muy rara la mujer que es un tipo. La mayoría de los tipos son varones. Entonces, personas que son tipos de Cristo o dan ejemplo de alguna forma de la vida de Cristo. Por ejemplo, tenemos a Melquisedec. ¿Okay? Melquisedec, de hecho, la persona de Melquisedec es tan parecida a la vida de Cristo Jesús, a su persona. Melquisedec es tan parecido a Cristo que muchas religiones, muchos individuos, muchas denominaciones creen que Melquisedec fue la primera encarnación de Dios. ¿Sí? Tan parecidos son
tan entretejidos son Melquisedec a Cristo, que muchos piensan que Melquisedec fue la primera encarnación de Dios. ¿Sí? Esto es falso. Melquisedec no fue la primera encarnación de Dios. La primera y única encarnación de Dios fue la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hubo más encarnaciones divinas. Pero otra vez, Melquisedec es tan parecido a Cristo Jesús en tantos aspectos porque es un tipo de Cristo. ¿Okay? Aparte de Melquisedec, el segundo tipo de Cristo más parecido es José. ¿José quién? Pues hay muchos Josés en la Biblia, muchísimos Josés en la Biblia. Pues nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a José el soñador, uno de los hijos de Jacob. ¿Okay? Entonces, el que fue vendido por 20 piezas de plata, el que tenía la túnica de muchos colores. Okay. Ese José, su vida después de Melquisedec, la vida de José es la más parecida a la vida de Cristo Jesús. En muchísimos aspectos de su vida, José es parecido. Otro que es muy parecido a la vida de Cristo Jesús y refleja a la persona de Cristo en varias áreas es Abraham. Otro, Moisés. Y muchos otros. Hay muchísimos tipos de Cristo. Aarón, ni se diga. Isaac, Jonás. Todos estos son tipos de Cristo. Personas del Antiguo Testamento que ilustran o dan ejemplo en alguna forma u otra a la vida de Cristo Jesús. Ahora, muchos dirían, bueno, vamos a continuar, ahorita vamos a verlo. Eventos. Bueno, ¿cuáles eventos son una sombra del que habría de venir? Bueno, uno, por ejemplo, es la liberación egipcia, toda la liberación egipcia, la supervivencia en el desierto. Por ejemplo, el maná, ¿no? Cuando estaban en el desierto los 40 años, ¿con qué los alimentaba Cristo? ¿Con qué los alimentaba Dios? Con maná. Y en esencia, ¿qué era maná? Pues una especie como de harina de la cual podían hacer pan, ¿no? Y sobrevivían de este maná. ¿Okay? ¿Y qué dijo Cristo Jesús en el Nuevo Testamento? Yo soy el pan de vida. ¿Ok? Entonces eso es un ejemplo que nosotros tenemos, que Cristo es como un ejemplo del maná. El que de mí comiere no tendrá hambre, el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Entonces, todo el asunto de la supervivencia en el desierto, la conquista de Canaán, todo ese tipo de cosas y esos eventos que sucedieron en la vida de Israel, reflejan o son un tipo, o una ilustración, o un ejemplo, o un modelo de la persona de Cristo Jesús. ¿Bien? Luego tenemos cosas, bueno, vamos a ver, bueno, ya lo leímos en el 1 Corintios 10, nos adelantamos. Vamos a ver entonces cosas inanimadas, como el velo del templo. De hecho, todo lo que es en el templo, todo lo que estaba en el templo era inanimado en el tabernáculo, y todas las cosas que se encontraban ahí reflejaban a la persona de Cristo. Entonces, el velo, la serpiente de bronce, ¿sí? La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, esa también es un tipo. De hecho, Cristo mismo habló de la serpiente de bronce como un tipo, ¿no? Y él se lo adjudicó a él mismo. Vamos a verlo. Juan capítulo 3, ya saben esta sección muy bien. Juan capítulo 3 es Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Cuando Nicodemo fue a él de noche y le preguntó cómo podía ser salvo, Cristo Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que era su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es esa sección. Pero vamos rápidamente a Juan. Y por estar hablando no lo encuentro. Ok, Juan capítulo 3, y vamos a leer 14 al 16, 14, 15 y 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Entonces Cristo Jesús mismo está utilizando la serpiente de bronce y diciendo, la serpiente de bronce es como yo. Así como la serpiente en el desierto fue levantada, así también el Hijo del Hombre será levantada. ¿Y cómo fue levantado la serpiente? ¿En qué lo levantaron? En un asta de madera, en una cruz de madera levantaron la serpiente. Y Cristo Jesús, ¿qué pasó con él? Pues él también murió en una cruz, fue crucificado, fue puesto en un madero. Entonces sabemos que así, de la misma manera en que la serpiente, sabemos que la serpiente de bronce es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo que era un tipo de Cristo. Ahora, una cosa que no mencionamos en las personas, bueno, una cosa que no mencioné para nada, es para saber si es un tipo o no, hay que poder corroborarlo con versículos del Nuevo Testamento. O sea, con referencias que te digan que es. Como en este caso, vemos claramente que Cristo dijo, la serpiente, así también el Hijo del Hombre, ¿no? Ahora, ¿cuál otro? No tengo el versículo, pero hermanos, por ahí sí me pueden ayudar. Recuerden cuando los fariseos llegaron a ver a Jesucristo y le dijeron, a ver, nosotros queremos señal, mándanos una señal. ¿Y qué dijo él, Cristo Jesús? La señal de Jonás. No van a ver ningún otro señal más que la señal de Jonás. ¿A qué se refería con la señal de Jonás? 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez. 3 días y 3 noches estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tumba. ¿Y qué pasó con Jonás? Se levantó, ¿no? Vivo. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo tras 3 días en la tumba? Se levantó, vivo, resucitó. ¿Dónde está, hermano Bazán? Mateo 12:38. Ok, vamos rápidamente a verlo. Mateo 12:38. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En otras palabras, así como Jonás fue puesto en la tumba por 3 días, 3 noches en la panza de la ballena y luego resucitó, vivió otra vez. De la misma manera Jesucristo, y esa iba a ser la única señal que ellos veían. Entonces podemos ver claramente por el Nuevo Testamento que Cristo es como la serpiente de bronce, y por boca de Cristo Él lo dijo. Y luego aquí en Mateo 12 vimos que Cristo es como Jonás, y Él mismo lo dijo, porque Jonás resucitó, así Cristo Jesús resucitaría después de 3 días y 3 noches en la tumba. Por lo tanto, los tipos no son un figmento de nuestra imaginación humana. Tenemos que ver pasajes en el Nuevo Testamento que corroboren que lo que leímos en el Antiguo Testamento es una sombra. Vimos en Colosenses, ¿qué es una sombra? El día de reposo. ¿Qué otra sombra? La dieta kosher. ¿Qué es otra sombra? Las fiestas. Y vamos a ver, cosas inanimadas, el velo, la vara de Aarón que reverdeció. Vamos a ver el velo del templo, serpiente de bronce, la vara de Aarón. Vamos rápidamente vamos a Hebreos. Hebreos 10:20. Vamos a ver ese tipo. Hebreos 10:20. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Entonces, aquí vemos qué representa el velo. La carne de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El velo, recuerden, el velo es ese telón intermedio que existía en el tabernáculo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Cristo Jesús
expiró en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió con el velo? Se rasgó, se rompió, se rasgó de arriba para abajo. Cristo murió y el velo murió con él. Ya no hubo más velo después de la muerte de Cristo. El velo entre esa cortina, entre el lugar, el telón entre el lugar santo y el lugar santísimo, dejó de ser. Ya no hubo más velo. ¿Por qué? Porque el velo es su carne. El velo es el cuerpo de Cristo, es su representación. Y cuando Él murió, el velo con Él. ¿Sí? Vamos a ver otro, bueno, de Juan 3, 14 al 16 ya lo leímos. Otra, ritos y ceremonias. Hay muchos ritos y ceremonias. Y fiestas. ¿Qué fiestas ahí viene incluido? Recuerden las fiestas. ¿Quién me puede decir cuántas fiestas divinas, o más bien divinamente dadas, tienen los judíos? ¿Cuántos me pueden decir? ¿Cuántos? 12. No, se celebran 13. Pero ¿cuántos de esos 13 son dados por Dios? No son los 13. ¿Cuántos son dados por Dios? ¿Cuántas fiestas tiene? O sea, cuando me refiero a fiestas, son como nuestras fiestas mexicanas, ¿no? Que el día de Benito Juárez, que el día de la Revolución, que el día de la Constitución, que el día de la bandera, que... pues igual, en Israel ellos tienen sus diferentes fiestas. Tienen 13 que se celebran en total. ¿Cuántas de esas 13 son divinamente dadas? ¿Quién me sabe decir? Hermana Gloria. No, hermana Angie. 7. Son 7 las fiestas judías instituidas por Dios. ¿Ok? 3 en primavera. 4 en primavera. Gracias, hermano. 3 en invierno. 4 en primavera, 3 en otoño e invierno. Estamos hablando día de Pentecostés, fiesta de los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, van 4. Estas son las 4 de primavera. ¿Qué? Pascua. ¿No dije Pascua? Bueno, Pascua. Ok. 4, ¿verdad? Con Pascua. Y luego tenemos en el otoño-invierno, tenemos tabernáculos, tenemos enramadas y tenemos expiación. Estos son los 7. Son las 7 fiestas judías instituidas por Dios para la nación de Israel. Estas 7, cada una de estas fiestas representa algo que tiene que ver con Cristo Jesús, de alguna forma u otra. ¿Sí? Entonces las fiestas judías que ellos han estado celebrando por miles de años hablan de Cristo, del Cristo que habría de venir, que ya vino y ellos nunca se dieron cuenta que vino, y cuando vino no lo aceptaron y lo crucificaron. Y ellos venían celebrando a Cristo, por miles de años venían celebrando a Cristo. Cuando Cristo vino, lo mataron. Entonces, ritos y ceremonias, ofrendas, sacrificios. Sacrificios, eso es muy interesante, porque ese también se divide en 2: sacrificios de sangre y sacrificios de no sangre. ¿Okay? Entonces hay los 2 tipos de sacrificios, como la famosísima vaca alazana, que si usted se mete a Google, diario andan enseñando cosas en Israel, que andan quemando vacas. Bueno, en julio quemaron una, como lo llamaron de práctica, andan buscando esa vaca alazana. Si usted no sabía, este julio pasado Israel hizo una práctica e hicieron un sacrificio de una vaca alazana, la primera que se hizo en más de 2000 años. Pero como la vaca era impura porque le encontraron 3 pelos blancos, entonces lo vieron como práctica. En serio, según los judíos, nada más una vaca alazana puede tener no más de 2 pelos que no sean rojos.
Entonces, si tiene más de 2 pelos que no sean rojos, ya está descartado para sacrificio. Entonces encontraron esta vaca casi perfecta, le salieron 3 y la sacrificaron este julio pasado como práctica para la vaca alazana que va a venir. ¿Okay? Muy interesante. Entonces, ceremonias, ofrendas, sacrificios, tanto de sangre como no sangre, fiestas, ya hablé de las 7, y el tabernáculo, que como mencioné, todo en el tabernáculo es un tipo. Todo. Vámonos al siguiente, hermano Eliezer. Un tipo de verdadero. Porque muchas personas dicen, los tipos son una mentira, los tipos no existen, esos son figmentos de la imaginación humana y estás tratando de que diga algo que no está diciendo. Entonces, pues vamos a ver qué es un verdadero tipo. Un cuadro exacto de la persona o cosa a la cual prefigura o simboliza. Ahora déjenme decirles, no va a ser al 100% exacto, especialmente con las personas. ¿Por qué? Pues porque Cristo Jesús fue perfecto y las personas, los tipos de hombre, no lo son. Entonces, por más exacto, les dije, el más exacto es Melquisedec y el segundo más exacto es José el soñador. Estos son los 2 más exactos. Pero sea como sea, ellos, por más perfectos que sean o más exactos que sean, son imperfectos porque son seres humanos. Cristo Jesús es perfecto. Entonces, perfecto en cuestión a los otros, pues sí, pero en personas no. No va a haber perfección en el tipo humano. Siguiente, tiene que ser divinamente determinado. Debe haber alguna indicación clara, expresa o tácita de que es escogido por Dios y no meramente imaginación humana. En otras palabras, tengo que encontrarlo en el Nuevo Testamento y corroborar y decir, ¿ves? Es divinamente prefigurado, como Cristo, que Él mencionó, así como la serpiente, así yo. Así como Jonás, así yo. Y también lo que dijo Pablo, tocante a las sombras de lo que habría de venir. Entonces tiene que ser explicado en el Nuevo Testamento que es un tipo. Si el Nuevo Testamento no nos muestra que es un tipo, entonces, ¿sabes qué? Lo más seguro es que es un figmento de tu imaginación y estás buscando tipología donde no la hay. ¿Ok? Siguiente, una representación que prefigura una cosa futura. Un tipo nunca sirve como fundamento para... sí, esto es muy importante. Las doctrinas bíblicas nunca se basan en un tipo. Ahora, ¿a qué me refiero? Doctrinas bíblicas, estamos hablando de soteriología, amartiología, eclesiología, escatología, etcétera, todos esos guías, ¿ok? Todo lo que viene siendo doctrina no se puede basar en un tipo. Hay muchos versículos que hablan de la salvación. No necesito un tipo para explicarme soteriología. Necesito otros versículos que no sean tipos, que me muestren clarísimo acerca de la justificación, de la santificación, etc. Nunca se usa un tipo. Cuando hay ciertas denominaciones que han utilizado tipos como doctrina primaria. Un ejemplo, yo les mencioné que muchas personas consideran que Melquisedec es la primera encarnación de Dios, ¿verdad? Eso sería una doctrina primaria. Están afirmando que la persona de Dios es Melquisedec, pero Melquisedec es como tal un tipo, es una figura, un ejemplo, una ilustración de aquel que vendría. Entonces yo no puedo ver ese tipo y decir, Melquisedec es Dios. Entonces estoy haciendo de un tipo o una figura una doctrina base, primaria, que eso es precisamente, ¿cuántos de ustedes conocen a los rastafaris? Sí, varios, los rastafaris. Pues muchos piensan que los rastas, que se ponen acá las rastas, piensan que nomás es moda. No. Los rastas o las rastafaris es una religión, ¿ok?
Y esa religión, los rastafaris como tal, ellos consideran que Melquisedec es Dios. Y Cristo es la segunda encarnación y Haile Selassie es la tercera encarnación. Entonces ellos creen en 3 encarnaciones de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tomaron una doctrina que es la doctrina de Dios y vieron el tipo Melquisedec y dijeron, Melquisedec es entonces en efecto Dios. Y causaron un daño irreversible realmente, a menos de que el Espíritu Santo les ayude, pero eso es un daño tremendo para esa comunidad jamaiquina y todos los que utilizan o forman parte de la religión de los rastas o muchos otros. No puedes tomar una tipología y hacerlo doctrina. Por último, sino solo como ilustración de una doctrina claramente enseñada en otro pasaje, como Juan 3:14, y el otro no lo leímos, el de 1 Corintios, o sí lo leímos. Vamos a leer el de 1 Corintios 5:7 rápidamente. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la fiesta de la Pascua, ¿a quién representa? Ahí lo dice. ¿Quién es la Pascua? Cristo. Jesucristo es la Pascua. Entonces la fiesta de la Pascua representa el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Entonces no estamos mal al decir que la Pascua habla de Cristo y de su muerte de cruz. ¿Por qué? Porque claramente puedo ver aquí en 1 Corintios 5:7 que la Pascua es Cristo. Y cada una de las 7 fiestas representa a Cristo de alguna forma u otra. Entonces, estos son las diferentes categorías y cómo encontrar si es un verdadero tipo o no. Y esto toma horas y horas y horas de estudio. Los tipos no es una materia fácil. Hay muchos tipos. Otra vez, la mayoría son del Antiguo Testamento, reflejados en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Hay muy pocos en el Nuevo Testamento, pero sí hay algunos tipos nuevo testamentarios, raros, pero los hay. Y hay categorías también. Por ejemplo, hay otra categoría que no les puse. Hay la categoría que es se me borró el disco. Tipos de calvario. Hay tipos de calvario y tipos de resurrección. Tipos de calvario y tipos de resurrección. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes ubican las tórtolas, las avecillas, las 2 avecillas? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el sacrificio de las 2 avecillas? Algunos. ¿Cuántos recuerdan el sacrificio de los chivos expiatorios? Más. Okay. Todos esos sacrificios, todos esos eventos tienen algo que ver con la persona de Cristo Jesús en su muerte, tipos de calvario, o en su resurrección, tipos de resurrección. La materia de tipología es muy extensa y como mencioné, y no lo mencioné, hay otra sección de tipos que es muy interesante. No me gusta mucho, pero una es numerología y la otra es gematría. Son otras subdivisiones de tipología. Numerología significa que ciertos números que aparecen en la Biblia significan ciertas cosas. Como el número 1 representa Dios. Número 2, dualidad, es decir, oscuridad versus luz.
muerte versus vida. Número 3 es el número de la Trinidad. Número 4 es el número del mundo. ¿Por qué número del mundo? Hay 4 estaciones. Está norte, sur, oriente, poniente. Y casi todo viene dividido en 4. Muy interesante. Luego el 5 es el número de la gracia. El 6 es el número del hombre. 50 el número del jubileo. 7 el número de tribulación. 40 el número de tribulación. Etcétera, etcétera. Entonces ciertos números representan ciertas cosas. Pero luego tenemos otro tipo que es ¿cómo se llama? Gematría. Gematría, no estamos de acuerdo con gematría. Gematría significa que es como escribir con unos y ceros y decir, la letra A representa tal cosa, la letra B representa tal cosa, la letra C representa tal cosa. Entonces tú puedes suponer por medio de eso y decir, yo ya sé quién es el anticristo. Es nuestra presidenta. No, claro que no. Sí, claro que no puedes decir quién es el anticristo. No puedes discernir cosas por medio de unos y ceros y decir, esto dice eso. Entonces eso se llama gematría y es falso. Si tú quieres hacer eso, pues entonces el pato Donald también puede ser el anticristo. Y Cristo va a venir en septiembre por su iglesia. ¿Por qué no? La gematría de esa manera funciona. Y hay muchas personas que están metidas en el rollo de la gematría. Una cosa es la numerología, con la cual sí estamos de acuerdo. La gematría es otra cosa con la que no estamos de acuerdo. Pero todo esto son diferentes puntos de lo que es la materia de tipología. Y como mencioné, vamos a estudiar esta materia empezando los miércoles. En cuanto terminemos nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres. Sé que estuvo algo largo esta explicación de tipología, pero es introductorio. Podemos tardar meses y meses y meses nada más viendo esta materia y cada uno de sus subdivisiones. Entonces aquí la vamos a dejar porque tenemos que seguir adelante con esto en el futuro. Y Romanos 5 del 12 al final lo voy a explicar la próxima semana. Pero como estaba hablando de Adán y Cristo, quería explicarles un poco de cómo funcionan los tipos y los antitipos, ¿okay? Y las diferentes categorías. Vamos a terminar en oración esta noche, hermanos. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí hoy juntos, aprendiendo de esta situación, de esta materia teológica de nombre tipos, tipología. Te pedimos, Señor, que hayamos podido entender las bases de lo que es la tipología y que la próxima semana, Señor, si usted nos lo permite, poder exponer de forma clara Romanos 5 del 12 al final del capítulo, donde vemos el contraste o el antitipo entre Adán y la persona de su Hijo Jesucristo. Y en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo. Amén. Muy bien.